Buenos días a todos y decirles que constituye un gran honor y un gran placer para mí hacer la presentación de Rafael Miranda. Soy Rafael Puyol, antiguo rector de la Universidad Complutense y hoy presidente de SECOT, esa asociación de senior españoles. Conocí a Rafael hace ya unos cuantos años en un consejo de asesores de la empresa Eptisa, y allí, yo que vengo del mundo académico, pude comprobar, en fin, lo que es un consejero independiente y la seriedad de sus opiniones y de sus juicios en una empresa de dimensiones medios que estaba en una fase de internacionalización intensa, de tal forma que las personas que allí estábamos, conocimos el desarrollo de esa empresa que hoy se ha convertido en una empresa de ingeniería que está entre las más destacadas de nuestro país en ese proceso que hemos experimentado de progresiva e intensa internacionalización de nuestras empresas y de nuestras instituciones. Yo creo que debo de destacar en la persona de Rafael tres cosas. En primer lugar, que es un gran empresario, que ha sido y es un gran empresario. En segundo lugar, que es una referencia, como todos sabemos perfectamente, en el sector eléctrico, en el sector de la energía, en nuestro país y en el mundo internacional. Y en tercer lugar, su gran proyección social manifestada a través de la pertenencia sucesiva a algunas fundaciones y a ese mundo que me resulta, como les decía, más querido, que es el mundo académico. Rafael Miranda nació en Burgos hace muy pocos años y desempeña en el momento actual una serie de puestos ciertamente muy relevantes. Él es presidente de Acerinox, es presidente de Hispania, una empresa de activos inmobiliarios, es presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de nuestra querida APD, es presidente del Consejo Español de INSEAD. INSEAD es esa gran escuela de negocios situada en Fontainebleau, en las cercanías de París, y es presidente de honor de Euroelectric, que es una asociación, como saben, de empresas eléctricas europeas. Desempeña toda una serie de cargos que él me permitirá que no mencione en aras de la brevedad y para no hacer interminable una presentación que lo sería de citar todos sus relevantes méritos. Él empezó en Tudor, si no recuerdo mal, y luego pasó a Endesa. Decir Endesa es decir Rafael Miranda, y decir Rafael Miranda es destacar todos los trabajos que él supo desarrollar en el sector eléctrico español desde una o con una de las voces ciertamente más respetadas del mundo empresarial. Él estuvo en Endesa, si la memoria no me falla y él me corregirá, más de 23 años, y durante todo ese tiempo logró desarrollar en la compañía un proyecto que multiplicó por 10 el tamaño que tenía, que desarrolló el proceso de internacionalización de la empresa, y fueron tiempos durante los cuales dicha empresa se privatizó. A lo largo de su carrera ha estado desempeñando puestos muy relevantes en Euroelectric, en el Club Español de la Energía, en la vicepresidencia de Aguas de Barcelona, en la vicepresidencia de Nersis, en FECSA,
en Sevillana de Electricidad, en Endesa Europa, en Endesa Internacional, en Unión Fenosa, en Ecogas, en fin, sería interminable mencionar aquí la larga lista de compañías en las que él ha participado de una u otra forma, pero siempre de manera muy activa. Les decía a ustedes que era un gran empresario, que lo es. Les decía a ustedes que es un referente en el sector eléctrico español y les mencionaba su proyección social, una faceta que me resulta muy querida, dado que de alguna forma y mucho más modestamente yo también desempeño cosas parecidas. Me refiero a su presencia en la Fundación Endesa durante una serie de años y me refiero a la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Burgos, su ciudad. Precisamente hace 2 años, si no recuerdo mal, tuvimos la ocasión de estar en Burgos presentando unas sesiones acerca de la reforma del sistema universitario español que él conoce muy bien desde esa condición de presidente del Consejo Social. Bueno, y sin más, con ustedes, Rafael Miranda. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y no tengo más remedio que empezar, por supuesto, pues agradeciendo la invitación que se me ha hecho al vicepresidente de CEDE, Manuel Gago, con el que estuve no hace mucho tiempo también en una sesión parecida a esta, ¿verdad, Paco? Como comentábamos hasta ahora, pues porque él es vicepresidente de esta confederación de directivos y yo presido también la Asociación del Progreso de la Dirección, de la que estoy seguro que muchos de ustedes forman parte de ambas dos, y somos, yo creo que alguien pudiera pensar que somos competencia, pero yo creo que somos organizaciones bastante complementarias. Por supuesto, el agradecimiento a Rafael Pujol. Hay una amiga mía, que por cierto es esposa de un señor que está por aquí, que suele decir, Rafael, no digas que tienes muchos años, y por todas las alabanzas que ha hecho Rafael pues se debe fundamentalmente a eso. No digas que tienes muchos años, di que tienes mucha experiencia acumulada. Bueno, pues diré que tengo mucha experiencia acumulada. Y gracias por esa presentación de la que has hecho, Rafael, siempre excesivamente generosa. Y por último, pues en fin, se ha dicho, y es verdad, me congratula que sea Suez quien precisamente patrocina estos desayunos, porque yo tuve una gran relación. Efectivamente fui vicepresidente de Aguas de Barcelona durante un tiempo, cuando Endesa tenía una participación en Aguas de Barcelona. Conocí mucho y tuve una gran relación con Gerard Mestrallé, que supongo que sigue siendo presidente de Suez, en aquella época Suez Liones de So, hoy Suez, y por lo tanto pues también muchas gracias. Se me ha preguntado mucho sobre si iba a presentar transparencias, y voy a contar una anécdota de un amigo mío que siempre empieza sus presentaciones contando esta anécdota. Es un antiguo presidente de Colombia, Ernesto Samper, que suele decir que fue a una de estas sesiones donde pues habla alguien, luego habla otro, y en fin, hay distintas formas de presentar, y a él la señora le preguntó, señor Samper, ¿trae usted PowerPoint o piensa decir algo? Bueno, pues como en este caso yo creo más en las ideas que en los datos concretos, pues creo que merece la pena transmitirles sobre este título, digamos, un poco llamativo, y algunos pensarán que ciertamente un poco rimbombante, que hemos puesto a la charla, resumen de otro todavía mucho más rimbombante que se me proponía, o sea que hubiera sido ya tremendamente llamativo, porque es que no cabría en ninguna de las transparencias que hubiéramos hecho. Pero en fin, yo lo que pretendo es hacer unas reflexiones con todos ustedes sobre el fenómeno de la industria y de lo que a mí me gusta llamar la necesaria reindustrialización competitiva de España, y si se me apura
también de Europa, porque también Europa lo necesita, aunque nos centraremos mucho más en España. Y estas reflexiones pues se fundamentan sobre algunos hechos que todos conocemos y sobre algunas ideas que en algún caso son cuasi personales. La primera es que en lo que yo llamo esta etapa institucional de mi carrera profesional, que es en este momento, desde que he dejado de ser ejecutivo, lo dejé en el año 2009, que dejé de ser consejero delegado de Endesa, pues estoy, como se ha explicado, en muchísimas sociedades de consejero asesor, presido algunas y presido una compañía industrial que es Acerinos, que sin duda es una compañía de éxito, líder en el mundo occidental de acero inoxidable y que es industria básica. Pero es que además formo parte del Consejo de Administración de otra compañía industrial, en este caso una compañía, digamos, familiar, tiene un accionariado familiar, que es una gran papelera, una gran cartonera, uno de los líderes del cartón en Europa, que se llama Saica, que también es una industria básica. Bueno, pues esto me parece que me da ciertas características para poder hablar de industria. También porque a veces se me pregunta, y recientemente se me ha hecho una entrevista que se me hacía en la Actualidad Económica, bueno, ¿y cómo se puede enfocar esto a la reindustrialización y qué podemos hacer por la industria? Y a mí siempre me suele gustar contestar o siempre decir pues que esto es un tema complejo, pero que en todo caso deberíamos de empezar por una cosita muy sencillita, y una cosa muy fácil y sencilla, que es defender la industria competitiva que hoy tenemos. Defendamos la industria competitiva que hoy tenemos. No sé si es mucha o poca, pero como no defendamos lo que hoy tenemos, difícilmente vamos a poder seguir adelante. Y luego todo lo demás. Se trata, en definitiva, pues de superar esas famosas dichos que no hace tanto tiempo estaban encima de la mesa, como que la mejor política industrial es la que no existe, o como a algún ministro que todavía está en ejercicio, en una sesión como esta se le preguntó sobre qué se podía hacer sobre la industria y su contestación fue: miren ustedes, esto es un país de servicios, olvídense ustedes de la industria. Bueno, yo creo que no debe ser así. Y el tercer hecho, y es también por lo que estamos aquí, yo estoy seguro que es que ustedes lo saben todos, que este es un hecho cierto, es que la industria de hoy se tiene que desenvolver en un mundo globalizado, en un mundo que está en una transformación tremenda, no solamente el mundo, nuestras sociedades, estamos viendo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, y que además todo se hace a una velocidad extraordinaria. Hoy para nuestras industrias su mercado es el mundo y no vale ser competitivo a nivel local. Cuando yo empecé a trabajar, yo trabajaba en una industria que era competitiva a nivel local, que era Tudor, y el día que se abrieron las fronteras, pues aquello se empezó a tambalear, evidentemente. Hoy ya sabemos que la industria tiene que ser competitiva a nivel global. Y también tenemos que ser conscientes de otro hecho que es muy cierto, y es que el eje del mundo ha cambiado. El eje del mundo antes era el Atlántico, entre Europa y América, era muy relevante América. Hoy el eje del mundo se ha desplazado hacia el Pacífico y más concretamente hacia el estrecho de Malaca, por allí muy cerca de Singapur. Y esto, pues por supuesto, pone en especial presión competitiva a nuestras industrias. Muchas variables que hoy son fundamentales para nuestra industria, pues no las podemos controlar o las tenemos que desarrollar teniendo muy en cuenta esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en la industria del acero, incluso en la industria del papel y en otras muchas industrias, pues la materia prima, su disponibilidad y su coste, pues es que casi no depende de nosotros. Depende del comportamiento de mercados tan alejados pero a la vez tan cercanos como es el mercado chino o el mercado indio. Si se desacelera China, pues cae, por ejemplo, la demanda de mineral de hierro, caen los precios, eso afecta a los precios finales. Bueno, pues esto es algo que nos afecta ciertamente. En una papelera, sobre todo las cartoneras que utilizan 100% de producto recuperado, si se quiere suministrar de papel recuperado, pues su precio y su disponibilidad en nuestra Europa depende de lo que decida China, si decide comprar o decide no comprar, en definitiva, de la demanda china. Y así, pues muchísimos otros factores, y uno de ellos muy importante, y que veremos que en alguna industria, y en particular en la del acero, es muy relevante, es de las decisiones de instalaciones que ha hecho China pues muy recientemente, el exceso de capacidad de producción que ha desarrollado en estos últimos años,
por ejemplo, en nuestra industria, en el acero inoxidable, el año 2006, China tenía el 4% de la capacidad instalada del mundo. Hoy, a este año, China tiene más del 50% de la capacidad instalada del mundo, en un país donde no juegan las reglas de mercado y, por lo tanto, fíjense si esto condiciona ciertamente pues toda la realidad de nuestras empresas. Bien, pues en este contexto a mí me parece que merece la pena analizar nuestra industria y también sus realidades. Y para empezar a hablar de esto, yo creo que hay que partir de tres circunstancias o tres realidades que son difíciles discutir. Una primera es que hemos pasado una crisis muy larga y que espero que algunas lecciones hayamos aprendido de la crisis, porque la crisis sin duda ha tenido algunas consecuencias que todos conocemos. El tema del nivel del paro, el tema del paro juvenil, el tema de la caída del PIB, todavía no recuperaba niveles anteriores a la crisis, el tema de la pérdida de competitividad, el tema de la caída del peso industrial sobre el PIB. En España, sin el sector energético es del 13%, con el sector energético es del 16% aproximadamente, y estamos con objetivos del 20% para la Unión Europea. Bueno, pues espero que hayamos aprendido esas lecciones, luego me referiré a lo que yo considero son algunas lecciones importantes. Segunda realidad, y que no la debemos de obviar, es que afortunadamente desde el año 2013-14 la evolución de nuestra economía es positiva. Y eso, pues sin duda, se debe, a mí me gusta explicarlo porque me lo preguntan en algunos consejos internacionales que estoy, pero ¿cómo España consigue esto? Yo siempre digo lo mismo, pues mire usted, a mi entender, se debe a tres circunstancias muy concretas. Una primera es a las reformas estructurales que se han hecho, con aciertos y desaciertos, pero algunas de ellas con aciertos de las políticas desplegadas, sin lugar a dudas, por el gobierno. Otra cosa es que las hayan explicado bien y otra cosa son las consecuencias, pero la realidad es esa. Segunda circunstancia muy importante es al esfuerzo del empresariado español. El empresariado español y muchas industrias se han tenido que reinventar totalmente. Hacía mención Rafael Pujol a las ingenierías. Se han encontrado muchas ingenierías, no sé si alguno de ustedes trabajan en ingenierías, pero se han encontrado muchas ingenierías con que de repente se les ha desmoronado el mercado nacional y han tenido que ser capaces de inventarse y acudir a los mercados internacionales. Y de eso hay muchísimos ejemplos. Bien, creo que afortunadamente el empresariado español, los industriales españoles han sido capaces de hacer frente a este reto tan difícil que se les presentaba con las circunstancias que se daban en su mercado. Y por último, creo que también es importante decirlo, al esfuerzo de la propia sociedad española, porque es verdad que en la sociedad española ha habido mucha gente durante la crisis pasándolo mal, pero es verdad que ha habido una especie de conciencia de que había que ajustarnos. Y afortunadamente, así como en otros países ha habido conflictos sociales muy importantes, en nuestro país no lo ha habido. Luego, estas tres circunstancias hay que tenerlas muy en cuenta. También creo que tenemos que considerar otro hecho que es cierto, es que hoy hay empresas españolas punteras en muchísimos sectores que son líderes en el mundo y que además son globales. España tiene del orden de 2.500 empresas multinacionales y hoy mismo en España hay del orden de 50.000 empresas exportadoras regularmente. Bueno, esto yo creo que es una cierta potencial. Y esto, pues, por ejemplo, en el caso del acero, fíjense ustedes, y de una especialidad tan concreta como el acero inoxidable, pues Acerinos es un líder del mundo occidental. Bueno, pues estas fortalezas sin duda que son indiscutibles. Lo que no nos deben hacer es ignorar también pues unas debilidades indiscutibles que tiene nuestra estructura industrial. Empiezo un poco por las lecciones que deberíamos de haber aprendido en la crisis. Una primera que a mí me parece muy importante y que en un sitio como este creo que merece la pena mencionarlo, porque nosotros también hacemos, yo en las empresas en las que estoy, desde luego en APD hacemos mucho énfasis en eso, es que la educación cuenta y que hay que volver a enfatizar lo que son los valores tradicionales, porque desgraciadamente se han perdido. El valor del esfuerzo, el valor de las cosas bien hechas, el valor de la honradez, el valor de la solidaridad, valores tradicionales que en general estaban muy vinculados a la industria, al empresariado de toda la vida. Y todos sabemos, yo sé que lo han escuchado ustedes muchas veces, que desgraciadamente hemos estado mucho tiempo a espaldas de la industria,
los gobiernos han estado mucho tiempo hasta la industria, y que también sin querer hemos fomentado pues la cultura del pelotazo, el tema de la burbuja inmobiliaria, el dinero fácil, el dinero rápido, y hemos educado a nuestros jóvenes en muchos casos en esa filosofía, cosa que no es nada mal, nada buena. Y también, por supuesto, creo que es importante que se mejore mucho la consideración social de la industria y del empresariado, porque no siempre ha sido la mejor. Otra segunda lección que yo creo que es importante que hayamos aprendido de la crisis es que el sobreapalancamiento, tanto en el sector privado como en el sector público, es un cáncer. Y hoy estamos viendo cómo empresas tan punteras como algunas que ustedes conocen, Abengoa y Solus, pues que han ido cayendo y están con dificultades muy serias precisamente por no haber sabido manejar con prudencia la estructura financiera. Otra cosa muy manida siempre que se habla de industria o de reindustrialización, y que también es cierta, es que aquellas regiones de España, si ustedes lo miran, o incluso aquellos países en Europa con industria, pues se han defendido mucho mejor, tienen menores niveles de paro y generan un empleo más estable y de mucha mejor calidad. Bien, les decía entonces que la crisis ha tenido algunos aspectos que todos conocemos y a los que he mencionado, y también ha tenido un aspecto positivo a mi entender, que es que aquellas empresas que han sido capaces de superar esta crisis hoy son más eficientes y desde luego de esta crisis han salido reforzadas. Por lo tanto, tenemos fortalezas, también tenemos debilidades, y yo creo que lo que tenemos que hacer o tenemos que procurar hacer es mantener esas fortalezas e intentar no ignorar y corregir pues esas debilidades. Yo creo que en ese sentido a mí me parece que merece la pena repasar algunas ideas que se barajan en este tipo de análisis. La primera es que hay una clara correlación entre la competitividad industrial y la creación de riqueza y, por tanto, el crecimiento y la generación de empleo. Y si me apuran en estas circunstancias políticas que estamos pasando, también con la estabilidad. Es decir, yo creo que hay muchísimas filosofía respecto a esto. Hay un libro del catedrático de Economía Roberto Velasco sobre salvar la industria española que dice que ningún país del mundo puede mejorar su estatus económico sin recurrir a un proceso de industrialización o, en su caso, de reindustrialización. Y es verdad que, desgraciadamente, España presenta un gap relevante con los países con los que tienen que ser su referencia en peso industrial en la economía y en competitividad. Y también es verdad que se ha mejorado mucho. Es decir, desde el año 2013 hemos mejorado nuestra posición competitiva. Alguien dice que incluso se ha producido una devaluación interna, pero hemos mejorado la eficiencia, hemos mejorado la productividad. Un reciente informe de analistas financieros pues decía que la mejora de la productividad del año 2007 al año 2014, según Eurostat, en España ha sido del 11%, frente en Alemania del 3,6%, en Francia del 3,2%, Italia cayendo y Gran Bretaña al 0%. Bueno, pues sin duda hemos mejorado muchísimo, pero sí creo que tenemos que seguir insistiendo en esa necesidad de reforzar y hacer una industria o una reindustrialización competitiva de la economía española. Se han hecho muchos análisis y ustedes seguramente aquí han discutido o se les han presentado pues el del Boston Consulting Group, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, lo que ha hecho Pricewaterhouse, lo que ha hecho Deloitte, en fin, lo que ha hecho todo un conjunto de instituciones, consultores sobre temas de la industria en España. Y yo creo que hay bastante consenso y a mí me parece que merece la pena destacar 5 grandes áreas de este consenso. Primero, es que España tiene poco peso de su industria sobre el Producto Interior Bruto, pero además es que tenemos empresas de tamaño pequeño, es decir, la estructura de nuestras empresas es pequeña. Ocupamos el puesto 23 en el ranking europeo de empresas industriales por tamaño y el número medio de empleados por empresa es de 10 en España frente a 17 en la Unión Europea. Y desde luego todos sabemos que esta estructura pues, nos penaliza mucho porque genera limitaciones que vienen derivadas del tamaño, como es la dificultad de aprovechar economías de escala, el acceso al crédito, el acceso a nuevas tecnologías, a mercados internacionales, los problemas de formación profesional de gente cualificada, el tema de las inversiones, el desarrollo de I+D, etcétera, etcétera. Luego hay un tema que a mí me parece que es importante, que es que el tema de los factores de producción. Hay que seguir insistiendo mucho en que tenemos que
mejorar, optimizar esos factores de producción. Sobre las materias primas ya me he referido y cada sector en ese sentido es un mundo. Siempre hay que introducir eficiencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de las materias primas, sea el procurement, es decir, las compras, sea, digamos, los rendimientos, etcétera, etcétera. Hay un factor que para todos los sectores es igual, que es el factor trabajo. Y aquí a mí me parece que lo más importante no es tanto la reducción salarial o el ajuste salarial como la introducción de flexibilidad. Nosotros hemos tenido sistemas muy rígidos en nuestros esquemas de trabajo que procedían seguramente del franquismo, que era muy proteccionista, no había un sistema democrático, pero había un sistema proteccionista, y eso se ha mantenido en el tiempo. Y la prueba más evidente, lo habrán oído 1000 veces, es el ejemplo paradigmático de la industria del automóvil. Hoy mismo en alguna prensa se mencionaba en este sentido, es decir, hace del orden de casi 8 o 10 años, las empresas de automóvil, que son evidentemente filiales de empresas multinacionales, aquí en España estaban discutiendo si se cerraban o no se cerraban por las circunstancias que se daban de trabajo en esas empresas. Con lo que llevaba también a la industria auxiliar del automóvil, que hoy saben además que es otro de los líderes, la industria auxiliar del automóvil española es otro de los líderes mundiales en su sector. Bueno, pues yo creo que se pusieron manos a la obra, se fueron capaces de hacer su tarea y sin duda hoy todos sabemos que tenemos una industria del automóvil que está a plena capacidad, que está exportando casi el 80% de su producción y que ha generado como consecuencia de esa actividad, pues una industria auxiliar del automóvil que hoy, insisto, es líder en el mundo, como son mis paisanos de Antolín o como son también mis paisanos de Gestamp, que son burgaleses todos, alguna casualidad debe darse en eso. Bien, y en este sentido yo también tengo que poner un ejemplo de Acerinox. Acerinox, y luego me mencionaré un poquitín más en profundidad Acerinox, tiene plantas, digamos, 6 plantas en 4 continentes. Tiene la planta más eficiente del mundo, la acería más eficiente del mundo, la planta siderúrgica integral más eficiente de acero inoxidable del mundo en los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, y tiene donde nació otra aquí en el campo de Gibraltar. Digamos, las personas que trabajan en los Estados Unidos, su ingreso por persona es superior al de las personas que trabajan en el campo de Gibraltar. Y sin embargo, el coste hora hombre en los Estados Unidos es un 20% por debajo del que hay aquí en Europa. Y ese es un factor muy importante del coste de cualquier industria. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a la flexibilidad que existe en los sistemas en los Estados Unidos, se debe al nivel de absentismo que allí se produce, se debe, pues, insisto, a ese fenómeno que a mí me parece muy importante de la flexibilidad. Y termino en este tema diciendo que mi experiencia personal es que los sindicatos no son una traba en este sentido y que si uno es capaz de negociar con ellos, de convencerles, se consigue su colaboración. Otro factor es el coste de la energía. Aquí está mi querido amigo Eduardo. Desde luego ni Europa ni España nos podemos permitir tener unos costes energéticos que sean, o como han sido, el 50% más caros que en Estados Unidos o el 30% más caros que en China. Y vuelvo a decir, pongo el ejemplo de Acerinox, que eso se puede medir. El coste de la energía eléctrica en los Estados Unidos frente al coste de la energía eléctrica en España, y eso que este año hay que reconocer que ha mejorado, pues es un diferencial ha sido en algunos momentos un diferencial casi del 50%. Los Estados Unidos dieron con el chiste del famoso shale gas, dieron con el chiste del petróleo de esquitos, y industrias que se habían deslocalizado a Corea han vuelto a los Estados Unidos y se ha producido un fenómeno de reindustrialización contrario. Bueno, pero es que en China está ocurriendo lo mismo. Yo creo que a Europa, y esto no es un fenómeno solo de España, hay que pedirle coherencia. Es decir, no puede decirnos que tenemos que conseguir tener una industria que suponga el 20% del Producto Interior Bruto de nuestros países y a su vez pues queramos ser, y todos compartimos la idea de que tenemos que tener el liderazgo medioambiental, pero que no seamos los tontos de la película y hagamos soluciones evolutivas o demandemos a los demás que jueguen con las mismas reglas. Yo creo que en este sentido, pues
se podría conseguir hacer más. Hoy, desgraciadamente, como todos sabemos, en España, más del 50% del coste de la energía no tiene nada que ver con los factores que tienen que ver con la energía, que es la producción, el transporte y la distribución. Y eso, pues algo que debería, como dicen los catalanes, deberíamos hacérnoslo mirar. Bueno, luego está otro tema importante, que es la competencia global. Las empresas globales y las industrias, pues tenemos que ser partidarias del libre comercio, y evidentemente lo somos. ¿Cómo no vamos a serlo si una compañía como Acerinos vende su producto en 90 y tantos países en el mundo? Solamente un 8% de nuestra facturación está en España, el 92% es fuera de España. ¿Cómo no vamos a ser partidarios del libre comercio? Pero claro, tenemos que exigir la reciprocidad a los países con los que nos relacionamos. Y en ese sentido, pues hombre, no podemos estar de acuerdo con que se le dé a una China el estatuto de economía de mercado con las consecuencias que todo eso puede tener cuando no hay condiciones de economía de mercado. No sabemos cómo se financian las empresas chinas, las condiciones con las que se han desarrollado un incremento de esa capacidad de producción tampoco las conocemos, no sabemos cuáles son las exigencias medioambientales que se tienen allí, en fin, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues no somos partidarios de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, pero creemos que es razonable que se corrijan con medidas estas, digamos, falta de reciprocidad que existe cuando hay un actor tan importante en el mundo que está compitiendo contigo. Y, por ejemplo, pues ustedes saben que en este momento en los temas del acero se han implantado antidumpings en Europa, y los Estados Unidos, y en esto están siendo los demócratas, ¿no? Y el señor Obama, y no es el señor Trump, pues va a imponer antidumpings tan altos como del 60% para productos que proceden de China por estos fenómenos. No es bueno para el mundo, evidentemente, pero hay que ser, insisto, coherente. Otros elementos, y todos los conocemos, pues el tema de la financiación, sobre todo para la industria española, que es pequeña. Afortunadamente, hoy hay que reconocer que hay dinero, no es lo que ocurría hace 3 años, y este puede ser un menor problema. El tema de la regulación, ¿qué les voy a hablar que no sepan de las leyes, pues de las diferentes? Es decir, hablamos de un mercado único en Europa y resulta que tenemos un mercado fragmentado en España, ¿no? La simplificación de la burocracia. Un tema que para mí es muy importante y es el de los centros de decisión. El tener empresas españolas, globales y multinacionales, yo respeto mucho y estoy en consejos, como les digo, de empresas extranjeras o que tienen sus centros de decisión fuera de España, pero creo que es muy importante que los centros de decisión estén en España. Y desgraciadamente, yo, como saben ustedes, en tantos años que he estado en Endesa, pues por políticas equivocadas, sin duda se ha perdido la españolidad de nuestras empresas, y eso es un drama, porque las empresas españolas con centros de decisión en España ejercen de efecto tractor sobre muchísima industria. Es decir, cuando Acerinos va a construir una acería o un tren de laminación en frío a Malasia, pues quien lleva son las ingenierías españolas, quien lleva allí pues son fabricantes de equipo españoles. Cuando Endesa lo hacía en Latinoamérica, pues también se hacía así. Obviamente, y es razonable, que si el propietario o los centros de decisión están en otro país, pues se lleven a las industrias de ese país. Por lo tanto, yo soy de los que creo que las empresas en este momento son como los ejércitos que España tenía en el siglo XVI y XVII, cuando influíamos a pesar de todas las dificultades que teníamos, y hoy las empresas son esos ejércitos y las tenemos que defender. Y hay un consenso bastante generalizado de que el I+D continúa siendo la asignatura pendiente de nuestra economía. Nuestro gasto no es suficiente si lo comparamos con otros países. También el gasto de I+D financiado por las empresas privadas es inferior al que tenemos en Europa, y aunque hay que reconocer que las empresas grandes están muy bien posicionadas, una Telefónica, una Iberdrola, en fin, estas empresas yo creo que están muy bien posicionadas en este sentido, pero una vez más el tamaño nos lastra. Y por lo tanto, si no podemos tener más gasto en I+D, por circunstancias de las que sean, hagamos más eficiente ese gasto. ¿Qué tenemos que hacer? Promover el I+D colaborativo, impulsado sin duda por las empresas, colaboración con instituciones, con universidades, para proyectos específicos, compartir gastos de I+D. En su día se hacía en el sector eléctrico. Evidentemente había una cosa negativa, es que el coste iba para la tarifa, en fin, había que reducir las tarifas y por lo tanto soplar y sorber suele ser muy difícil.
Innovación abierta a proveedores, a distribuidores, a clientes. Esto es algo que hace muy habitualmente la industria en general y desde luego la industria básica. Y también, ¿por qué no?, fijarnos en aquellas soluciones que están siendo exitosas. Hay que reconocer que hay algunos clústeres, por ejemplo, en el País Vasco, que funcionan muy bien. ¿Por qué no pensar en hacer lo mismo en otras regiones? Otro elemento que yo creo que hay bastante consenso también es la falta de ajuste entre la formación y las necesidades de la empresa, y eso supone sin duda un reto adicional que está agravado por nuestra tasa de paro. En España solo el 32% de los alumnos se decantan por la formación profesional, cuando en Europa la media es del 58%. Por lo tanto, algo distinto tenemos. A lo mejor estamos formando maravillosos universitarios con no sé cuántos grados, que luego es muy difícil que encuentren trabajo. Bueno, fomentemos desde las empresas como motor hagamos las empresas el motor de la formación profesional, de capacitación de los trabajadores a través de formación dual y a través de centros de formación. Y hay un elemento que es fundamental y que siempre es muy manido, y estoy seguro que también lo han oído 1000 veces, que es la gestión del talento. Hay que, a mi entender, promover el emprendimiento dentro y fuera de la empresa, y a mí me parece que ha estado muy en boga eso del emprendimiento fuera de la empresa, y en fin, como hemos tenido una moda tremenda, pero dentro de la empresa y dentro de las empresas grandes es muy importante fomentar el emprendimiento, dejar a la gente que haga cosas, dejar a la gente que se equivoque, y no pasa nada. Habrá que poner límites para que la equivocación no se lleve en la empresa, pero evidentemente eso es muy bueno. Y sobre todo, hagamos otra cosa que es también muy importante, que por ahí en el mundo lo hacen y que aquí está costando mucho hacer: rejuvenezcamos los equipos directivos de las empresas. Montemos un modelo por el cual la gente que ya somos senior podamos seguir trabajando en las empresas desde una perspectiva institucional y de, si me quieren ustedes, de cierta vigilancia, pero dejemos que la gente joven con 40 años pues tire y se ponga al frente de las posiciones ejecutivas. Y por último, pues algo de lo que todos seguro que nadie va a discutirlo, es la oportunidad que nos da la tecnología para mejorar la competitividad. Yo creo que en este sentido no me gusta nada confrontar la industria tradicional con la industria 3.0 o 4.0. Yo creo que son dos patas, son dos pilares de un mismo edificio, porque yo les reto a ustedes a que vayan a una fábrica de automóviles para ver si hay allí tecnología, que vayan a una fábrica de acero para ver si hay allí tecnología, o que vayan a una fábrica de papel, industrias básicas, para ver si hay allí tecnología. Y si hablamos de transformación digital, pues sí creo que en este momento, no crean ustedes que yo entiendo mucho de eso, y creo que tampoco lo deba de entender, pero de lo que sí estoy convencido es que nuestras empresas necesitan tener un plan de transformación digital en este momento, igual que tienen un plan financiero o un plan de tesorería. Es tan importante para el futuro de nuestras empresas, y hacerlo con las peculiaridades y con la idiosincrasia de cada una de ellas. Bien, hoy, como digo, y con esto voy a ir centrando ya y terminando, afortunadamente tenemos muchas empresas españolas que son líderes, que son competitivas globalmente en muchos sectores, y tenemos que conseguir promover que haya muchas más en el futuro, superando algunas de estas debilidades y algunas otras que seguramente existen. Acerinox, y permítanme que les hable ahora los pequeños minutos de propaganda propia, en su sector es una de estas empresas líderes. Un sector que es industrial y un sector que es básico. Y piensen ustedes que es una industria que nació un poco artificialmente, porque en los años 70, cuando el régimen decide cerrar la valla de Gibraltar, y cuando los astilleros que habían en Gibraltar, que daban trabajo a 6.000 personas de aquella área, pues desaparecieron, pues se decide hacer un polo en el campo de Gibraltar y se decide hacer un concurso para hacer una fábrica de acero inoxidable. Fíjense si es una cosa artificial. Como siempre pasan estas cosas, nos pasó como cuando en el segundo operador de telefonía móvil, que se presentaron varios y al final pues hubo cambio de cartas y se unieron dos y terminaron con el liderazgo de Banesto en aquella época y de los japoneses de Nissin Steel, que todavía siguen siendo accionistas de la compañía, creando aquella empresa. Entonces, ¿cómo una cosa como esta, en un país donde ha habido reconversiones, que se han cerrado siderurgias a punta
pala y que todavía hay muchas de ellas que tienen dificultades, como escuchan ustedes, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la clave para que una empresa siga, y en este momento siga siendo la líder de un sector específico, del acero, que es el acero inoxidable? Pues yo creo que es una cosa muy sencillita. Ya desde su nacimiento nació Global. Y eso es muy importante, porque hoy todos hablamos de globalización y hoy todos hablamos de empresas multinacionales, pero en los años 70 aquellos pioneros que tuvieron esa visión ya se lanzaron al mundo. Y la cosa es que era por obligación, porque evidentemente una siderurgia integral que produce 1 millón de toneladas, en un país que consumía en aquellos momentos 150.000, pues o te comías el acero o lo sacabas fuera. Y así nació esa globalidad. Pero y otra cosa también muy importante, es que implantó una estrategia de diversificación geográfica y de diversificación de producto inteligente. Fíjense ustedes que en los años 90 se atreve a lanzarse a los Estados Unidos y hacer una inversión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ve que allí hay un mercado. Hoy, Acerinox, a través de North American Stainless Steel, es el líder en los Estados Unidos de acero inoxidable. Tiene una cuota de mercado por encima del 40%. Cuando estas cosas que ha habido de la marca España, pues nos ha empezado a hablar de que si sabemos que un aeropuerto en Londres lo maneja una empresa española, pues se debería decir también que si sabemos que casi el 50% del acero inoxidable que se consume en los Estados Unidos procede de una fábrica que es propiedad de unos señores españoles que se maneja desde España y desde Madrid y que tiene todo el know-how y que además es la más eficiente de España. Pero hubo aquellos que tomaron esa decisión, la tuvieron que tomar y pasaron momentos muy difíciles, porque hacer una inversión en un mercado cuando tú entras no es una cosa fácil, como cuando se decidió en el año 2002, aprovechando una circunstancia de debilidad de una industria en Sudáfrica, pues montar la única acería integral de acero inoxidable que hay en África en estos momentos, que es de Acerinox Columbus y que está en Sudáfrica. O como cuando más recientemente, en el año 2009, y viendo la realidad que yo les decía, es decir, que hoy el centro del mundo no está en el Atlántico, sino que está en el estrecho de Malaca, pues se decide hacer una inversión en Malasia. Y créanme que no son tiempos fáciles para estar vendiendo productos básicos con la competencia china en Asia, pero ahí hay que estar, y algún día ese mercado se volverá racional. ¿Por qué? Pues porque hoy, afortunadamente, lo mismo que he dicho de China, de las circunstancias que tiene, hoy afortunadamente hay que reconocer que está poco a poco corrigiéndose, porque no podrá permanecer mucho tiempo con empresas que les dé igual perder o ganar dinero, porque China, que pretende, además, como ustedes saben, formar parte de la OCDE y por lo tanto ser reconocida como una economía de mercado, va a tener que dar pasos importantes y ese día, pues los mercados se racionalizarán. Y cuando una empresa como Acerinox, que tiene un producto que crece desde el año 50 a ritmos del 6% acumulativo anual, y cuando en mercados como el asiático, pues en vez del 6% que es la media anual, crece al 12%, porque ya pueden entender que el acero inoxidable, entre otras cosas, está muy vinculado al desarrollo de los pueblos. Es decir, a mayor nivel de vida se compran más frigoríficos, se compran más coches, las casas se hacen mejores, se compra hasta más vajilla para cocinar en vez de cocinar en barro, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí están un poco las claves, más otra clave que es fundamental. Estas industrias básicas, como mucha de nuestra industria y como muchas de nuestras empresas, con la crisis del año 2007-2008, sufrieron. En Acerinox los 2 años mejores que ha tenido, los 3 años, ha sido el año 2006, el año 2007 y el año 2014. El año 2008 empieza una crisis, afecta a todo el mundo y por supuesto afecta. Y Acerinox se reinventa, pone en marcha planes de eficiencia y mejora su posición competitiva, de manera que a partir del año 2013-2014, 2015 está impactado por la crisis de las materias primas, pero es una compañía que sigue manteniendo ese liderazgo con unas líneas estratégicas que les resumo, que tienen que ver con la convicción de que tienen un producto líder, con un consumo creciente, como les decía, donde están buscando permanentemente la excelencia, donde son capaces de hacer desarrollo de producto e I+D colaborativo con nuestros clientes y donde, pues afortunadamente, un producto que es casi una commodity
es capaz de especificarlo para digamos, alternativas utilizaciones. Donde la excelencia operativa es otra clave y otra línea estratégica, es una compañía austera como ella sola, se lo tengo que decir, y yo reconozco que es un valor. Es decir, yo llego de otros sectores, yo llevo 2 años aquí, o sea que, en fin, parte de todos estos éxitos se deben a todos los señores que están en Acerinos desde hace muchos años, y por lo tanto, pero sí quiero decir que vengo de otro mundo muy distinto y reconozco el valor de la austeridad en estos momentos en las empresas, que es lo que se ve uno por el mundo sajón también. Bueno, pues esa austeridad supone una estructura ligera, una gran flexibilidad en la gestión, que son valores importantes, donde la innovación tecnológica es muy importante y donde hoy Acerinos tiene un programa de transformación digital y está viendo qué puede hacer para el futuro, que le pueda ayudar la tecnología, y algo se puede hacer para mejorar esa posición competitiva. Con una presencia global, como les he dicho, con localización estratégica de fábricas en 4 continentes que le dan mucha flexibilidad. Fíjense ustedes, a Malasia hay que mandar producto semi-elaborado y tiene 2 opciones Malasia. Una, comprar producto chino, si económicamente le es rentable desde el punto de vista de precio y por lo tanto está marcando el precio los chinos, o 2, consumirlo directamente de nuestras propias fábricas que pueden producir ese producto semi-elaborado. Estamos siendo capaces de mandar productos semi-elaborados de nuestras fábricas desde Algeciras y desde Sudáfrica a Malasia, compitiendo con los productores chinos. Y, por ejemplo, una cosa que nos pasa, que es muy importante en esta industria, es la localización. Hoy es más barato mandar ese producto desde Algeciras al estrecho de Malaca que desde Algeciras a Barcelona. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura que se llama el puerto de Algeciras, con un gran despliegue de contenedores, como saben ustedes, y aprovechamos la circunstancia de las idas y de los retornos. Bien, con también una filosofía de prudencia financiera, de bajo endeudamiento, solidez financiera en definitiva, y con un compromiso social respecto del tema del trabajo y de la seguridad en el trabajo y, por supuesto, de la sostenibilidad. Y eso es lo que nos ha permitido pues estar hoy donde estamos, con cuotas de mercado, como les decía, por encima del 40% en los Estados Unidos. Si me apuran, Acerinos es una empresa española, pero que es americana en los Estados Unidos, porque, como digo, tenemos esa cuota de mercado, pero es que más del 50% de nuestro EBITDA procede de los Estados Unidos, más del 50%, casi en el entorno del 50% de nuestra facturación procede de los Estados Unidos. Con una cuota de mercado en Europa del 15%, en España en el entorno del 60%, en África del 80%, algún día despertará este continente africano y allí estaremos situados, y por supuesto con una presencia en Asia que hoy es sin duda pues el futuro del mundo, como sabemos, y con una posición competitiva y con una empresa que ha salido reforzada de la crisis. Por lo tanto, con una tarea silenciosa, porque es también una compañía muy humilde en sus manifestaciones. Cada vez intentamos que sea menos, pero bueno, porque tenemos accionistas y cotizamos en bolsa, y por lo tanto es muy importante hacerles ver las fortalezas. Pero eso demuestra que en países como España puede haber industria básica competitiva si se ponen las circunstancias. Y esa filosofía de que aquí no puede haber industria o que hay que cerrar todo aquello porque resulta que en Corea la mano de obra es mucho más barata, pues miren ustedes, los factores claves de competitividad en esta industria seguramente son distintos que en otras. Bueno, y termino. Por lo tanto, con una idea, puesto que les he mezclado un conjunto de cosas de la industria con un ejemplo, en este caso por ser el presidente de Acerinos, termino con la idea de que tenemos por delante muchos retos para que nuestra industria actual mejore en su posición competitiva y, por supuesto, para desarrollar nueva industria. No soy contraria a ella, hay que desarrollar nuevas industrias y habrá que ser capaces de entrar en otros campos que hoy la tecnología nos va a permitir. Pero sigo creyendo que hay que contar con 2 factores muy importantes. Uno es con los empresarios, y me olvido la palabra emprendedores porque los emprendedores son empresarios. Y por supuesto yo considero que los directivos de las compañías son empresarios. Siempre defendí desde mi tierna juventud como directivo que
es imposible trabajar en un sitio 20 horas o las 24 horas porque te metes en la cama pensando en eso, si uno no piensa que eso es de él. Y por lo tanto, aquella famosa diatriba que existía entre el empresariado y el accionista y los directivos, que hubo una temporada, esto afortunadamente ahora se ha apagado, pero que hubo en algún momento. No, oye, es que a mí me han llegado a decir, ¿pero quién es Pepito? No es el consejero delegado. Ah, pues si es el consejero delegado es un empleado y se calla. Esto es duro, de escuchar. Me lo han llegado a decir. Digo el pecado, no el pecador. Y yo no creo en eso. Yo creo en que los directivos son empresarios y creo que los jefes de taller son empresarios porque nadie puede trabajar tantas horas y tanta dedicación. Y por lo tanto hay que contar con el empresario, el hombre que está involucrado en el riesgo, que está involucrado en las decisiones, pero también con todos los que son directivos de una empresa, y hay que pedir también a las políticas públicas que sean acertadas, que procuren desarrollar políticas horizontales en apoyo de la industria, porque hoy nadie piensa que se puedan hacer políticas verticales como se hacían en el pasado. Pues vamos a hacer industrias siderúrgicas, eso lo hace China, que es una economía dirigida. En nuestras economías que son libres no se puede hacer, pero sí que practiquen políticas acertadas que no entorpezcan las mejoras que los empresarios están dispuestos a impulsar. Y tenemos también, insisto, grandes retos para hacer evolucionar nuestras empresas hacia el futuro, para incrementar el peso de la industria en la economía y para hacerla más competitiva y global. Y estoy seguro que si avanzamos en algunos campos y en estos que les voy a citar, iremos en positivo, iremos adelante y seguramente a ustedes se les ocurrirán algunos más. Primero, tenemos que centrarnos en desarrollar habilidades para gestionar la incertidumbre, para gestionar la transformación que se está produciendo en el mundo y para gestionar la velocidad con la que se están produciendo los cambios. Segundo, hay que defender a la industria que hoy tenemos, que es competitiva. Hay que desarrollar y elegir bien las industrias en las que podamos competir. Como les decía, tendremos que apalancarnos en industrias autóctonas que generen un elevado valor añadido y que tengan un peso relevante a nivel global, que promuevan o que produzcan efecto tractor, y seguramente desarrollar algunas otras muchas que tengan que ver con las macrotendencias que hoy todos conocemos existen en el mundo, las macrotendencias demográficas, las tecnológicas, las científicas, etcétera, etcétera, centrándonos siempre en actividades de mayor valor añadido, porque estoy seguro que aquí Rosa García les ha dicho cuando estuvo aquí la facilidad que se va a tener para tener las fábricas en su sitio manejadas desde Madrid, con no sé qué. Pues centrémonos seguramente en las actividades de preproducción, que es el diseño y el desarrollo, que seguramente da más valor añadido, en las de postproducción, que es la comercialización, etcétera, etcétera. Buscando soluciones a las limitaciones que se derivan del tamaño de nuestra industria, mejorando la eficiencia del talento a través de la capacitación, vinculando a la tecnología. No nos olvidemos de eso que hoy está tan en moda, del Future of Jobs, cómo van a ser el futuro de los puestos de trabajo en unos años, aumentando y haciendo más eficiente y colaborativo la capacidad y gasto de I+D, y haciendo sin duda la transformación digital de nuestras empresas. No es una tarea fácil, pero sin duda es una tarea que yo creo que es apasionante para todos, para los empresarios, para los directivos, debería serlo para los políticos. Yo no he oído en los programas de los partidos políticos demasiado énfasis en estos temas, y bueno, ni en esto ni en otros mucho, porque estamos en esta pelea, pero en fin, creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, esto puede ser uno de esos proyectos ilusionantes, esos que se llaman proyectos de Estado, que permitieran pues superar los retos que todos tenemos por delante. Muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muy bien. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, felicitar al ponente por la excepcional intervención. Pero no queda aquí. Ahora continúan las preguntas, que por cierto son muchas. Antes, una reflexión. En estos momentos convulsos en los que vivimos, los directivos estáis demostrando profesionalidad y lo estáis demostrando día a día en las empresas. Un ejemplo es este encuentro. Puntos de encuentro como este, creo que estamos demostrando que con la actitud del compromiso y de la responsabilidad
y de la colaboración y la participación salen las cosas adelante y hay una mejora para lo que realmente merece, que es la sociedad. El ejemplo en CEDE, que no es otra cosa que una confederación de asociaciones, el protagonismo de CEDE de asociaciones de directivos, el protagonismo lo tenéis los directivos en las asociaciones. Y CEDE lo que hace, aglutina, sirve de punto de encuentro. De ahí la gran colaboración también con APD, en el sentido de hay una gran complementariedad y mucha facilidad. Nos afecta lo mismo, con una perspectiva. Nosotros somos Confederación de Asociaciones y APD es una asociación de progreso de la dirección donde la función directiva se destaca. Creo que realmente este ejemplo lo merece y, desde luego, con intervenciones tan excepcionales como la que ha tenido hoy el señor Miranda, es como se avanza. Estáis llenos de preguntas, pero os sigo animando por si hay alguna que no quede en el tintero, que no se nos vaya sin que le podamos preguntar todo lo que de verdad os interesa. Voy a empezar con la primera, como no puede ser de otra forma, hecha por César Arranz, que también es vicepresidente de la Confederación Española de Directivos, y que le hace una pregunta un poco alejada, pero interesante. En su experiencia, ¿existe de verdad el consejero independiente? ¿Entendido en toda la palabra de independiente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la historia de España, económica, y del gobierno corporativo en España, pues va evolucionando. Y sin duda, si esta pregunta se me hace 7 o 10 años, pues es verdad que nuestra cultura de consejero independiente no es la misma que la de los países sajones. Y por lo tanto, pues aquí se ha, desgraciadamente, abusado mucho de esa figura del independiente, que al final resultaba, pues con perdón, era los amiguetes del presidente, ¿no? O los próximos a los accionistas de referencia, o en fin, el vecino de mi casa, que resulta que es una personalidad y en fin, hay de todos los casos, como sabemos. Yo creo que afortunadamente eso está cambiando. Yo creo que el gobierno corporativo de las empresas españolas está mejorando, es como sin duda optimizable y es producto de un esfuerzo que se ha hecho por muchísima gente en este país. Hay, como saben, una serie de códigos que sean muchos, entre otros, pues yo tengo en el Consejo de Acerinos a don Manuel Conte. Y créanme que tenemos que pelear de vez en cuando, pero es muy positivo eso para las empresas. Y yo creo que es bueno tener en las empresas y en los consejos gente que esté insatisfecha de cómo se hacen las cosas. Entonces, en este momento, yo te diría que en casi todas las empresas españolas relevantes, el tema de la incorporación de consejeros independientes se está haciendo ya con bastante objetividad, en algunos casos utilizando o sin utilizar ayudas de consultores o de headhunters, pero se está haciendo con bastante objetividad. Es posible que todavía no quede exactamente la filosofía que existe en el mundo sajón. Yo estoy en el consejo de un fondo de inversión muy grande, el segundo más grande del mundo en infraestructuras, que es Brookfield Infrastructure Partners, donde tenemos un consejo que somos independientes. Yo soy el único español que hay allí, hay americanos, hay australianos, yo reconozco que las prácticas que se tienen en esos consejos son, todavía estamos un poquitín atrás de las prácticas de esos consejos. Por ejemplo, terminado el consejo, hay un consejo solo para los independientes que concluyen respecto de cuál es su forma de ver las cosas, de cómo ha estado el Ejecutivo haciendo las cosas, el consejero delegado en este caso, ¿verdad? Y se le hace un reporting, estamos preocupados con este tema, estamos preocupados con este tema, y el Ejecutivo contesta. Es decir, creo que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero estamos en el buen camino. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, en este caso de un financiero importante, de Antonio Basagoiti, que
podía hacerla en otro sector, pero ha preferido centrarla en el coste de la energía, lastre para la competitividad. ¿Qué recomienda como pasos futuros, además de reducir y eliminar cargas ajenas a la producción, transporte y distribución? Máxima energético adecuado. Bueno, vamos a ver. Mix energético adecuado. Antonio y yo hemos estado muchos años juntos en el sector energético y por lo tanto ya esto ya lo hemos discutido muchas veces y seguramente tenemos visiones iguales y espero que no muy distintas de Eduardo. Ahora que yo estoy en el otro lado de la barrera, me suelen preguntar, oiga, usted lo verá de distinta manera. Y yo siempre, hasta hace muy poco, he contestado lo mismo. Mire usted, yo creo que se esté en la barrera o en el lado de la acera que se esté, tener un sector energético competitivo es fundamental para una economía y desde luego lo es para la economía española. ¿Qué requiere eso? Pues yo creo que requiere primero un gran consenso y requiere discutir mucho porque el sector energético es un sector de largo plazo y muchas decisiones que se toman pues a veces se toman imponiéndolas y eso no es bueno. Y algunas veces se toman decisiones por razones políticas y de imagen. Veamos lo que le ha pasado a la industria alemana energética cuando resulta que el mes anterior la señora Merkel defendía a muerte la energía nuclear, pasa lo de Fukushima, que por cierto todos sabíamos en el sector energético que los japoneses, por mucho cuidado que tienen, no eran los campeones precisamente de la transparencia en los temas nucleares, y la señora esta se cambia al mes siguiente. Y el impacto que tuvo eso sobre la industria energética, pues no se puede de la noche a la mañana hacer una cosa de esas. Si hay que hacerla, hágase, pero háblese, discútase. Yo creo que aquí también hemos tenido déficit de consenso. Déficit de consenso entre los reguladores y las empresas energéticas. Déficit de consenso entre las empresas energéticas y los consumidores. En fin, todo eso... sobre todo en un momento en el que un sector está liberalizado, porque cuando había planes energéticos, y yo como he estado tantos años en el sector energético, pues era casi más fácil, porque oye, se hacía un plan, se discutía con todas las fuerzas políticas y se tenía una dirección. A partir del año 97 se decide, que es además una tendencia mundial, que no va a haber más planes energéticos, en todo caso lo que va a haber grandes directrices, pero no va a haber obligatoriedad. Entonces, algún mecanismo de regulación tendremos que poner. Porque claro, hubo un momento en el cual pues nos encontramos con que, digamos, ahora todos somos partidarios de las energías renovables, todos. Pero claro, hay que remontarse a 20 años. Vaya por delante que el primero que puso energías renovables en este país fue un presidente de Endesa que se llamaba don Feliciano Fuster, que montó en Baleares las primeras renovables y Endesa era la empresa más carbonera que había en este país en aquella época. Pero claro, España es un país importante, pero no es el líder mundial. Y es verdad que para hacer un desarrollo de energías renovables, pues hay que ponerlas encima de la mesa. Pero claro, si no medimos y lo hacemos como lo hicimos, ese coste lo vamos a tener permanentemente y habrá que pagarlo. Como habrá que pagar el coste, hoy hemos estado pagando, aunque ustedes no se hayan enterado, pues el coste de cerrar Valdecaballeros y el coste de cerrar Lemoniz. Yo he escuchado al presidente Felipe González decir que si hay alguna cosa de las que se arrepiente, pues es, entre otras, esa. Quiero decir con esto que en el tema energético el consenso es muy importante. Y por otro lado, después... conseguir que se quiten de los costes de la tarifa determinadas cosas, pues pasa, sin lugar a dudas, en un país como España, donde queremos tener tarifa única, es decir, que los señores de Canarias paguen lo mismo que los señores de Madrid, por eso de la solidaridad interregional, porque si no, los señores de Canarias pues tendrían un coste de la energía 50 o 60 o 70% más caro que Madrid y seguramente Canarias no estaría tan desarrollada turísticamente, que es un bastión, como saben ustedes, de la economía española, pues eso exige sin duda cierta solidaridad y exige que parte de los costes se pasen a los presupuestos del Estado. Y lo que pasa es que con los déficits que tenemos,
Pues chicos, que es muy difícil, yo lo entiendo. Es decir, ¿qué ministro de Economía que está lidiando con un déficit del 5 y pico % en estos momentos, cuando el país está creciendo al 3,2 y deberíamos de ya estar ajustados en el déficit, porque si no lo estamos ahora, ¿cuándo lo vamos a estar? Pues ¿qué señor está dispuesto a pasarse? Entonces, ¿qué hacen? Pues involucrarlo y dejarlo. Consecuencia de todo eso, pues que todos tenemos repercusiones negativas. Y en cuanto al mix, pues, en fin, yo soy partidario de las renovables, creo que las renovables tienen un futuro, por supuesto hoy la eólica es mucho más competitiva que lo era hace 10 años, hoy la fotovoltaica puede permitirse pues, trabajar con costes mejores que los que tuvimos pagando. 500 euros megavatio hora se ha pagado en este país cuando el coste del mercado mayorista era de 50. Hombre, y si eso se hubiera hecho por 500 megavatios, que era lo que estaba planeado, bueno, para ayudar a desarrollar la energía fotovoltaica, pero es que en la estructura regional de nuestro país de repente nos encontramos con 5.000 megavatios encima de la mesa. Oiga, ¿y cómo lidiamos con esto? ¿Y quién paga esto? Pues lo estamos pagando entre todos. Y eso es a lo que yo creo. Entonces, bueno, las renovables, yo creo en la energía nuclear, creo evidentemente en el gas, que aunque Suez no tiene nada que ver, en su día era próxima a gas natural, pero también creo que ajustar, es decir, no se puede de repente todo el mundo dedicarse a hacer ciclos combinados y luego tenerlos parados ahí en la cuneta, porque eso es otro coste que tenemos. Es decir, vuelvo a decir que está muy bien el libre mercado, pero que esa regulación se podría hacer, entre otras cosas, consensuando las cosas. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que, aun cuando la has respondido, pero creo que pues se puede hacer de otra forma. Almudena Rodríguez, Century, vinculada en la Junta Directiva de CEDE, pregunta cuál ha sido el secreto del éxito de la multinacional Acerinox para llegar a ser líder internacional en su sector. Como lo has respondido, pero hay un matiz en ello que no has contestado, que ha sido lo que afecta al management, a la gestión. ¿Por qué no lo centras por ahí? Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que Acerinox tiene una cultura muy potente. Acerinox es una de esas empresas con una cultura muy potente, donde en general la gente que entra en la compañía termina en la compañía, y eso pues tiene aspectos positivos, tiene algún aspecto negativo. Yo creo que de vez en cuando que entre aire nuevo, en este caso busca un presidente que puede meter un poco de aire nuevo, ¿no? Pero en general es así. Yo creo que esa cultura, que es una cultura de esfuerzo, es una cultura de insatisfacción permanente, es una cultura de humildad, porque a mí me parece muy importante, yo siempre digo que los graves problemas que algunas personas y personajes tienen en este momento por el mundo pues se deben a la soberbia. Yo creo que hay que ser humilde, hay que tener una bonomía inteligente, es decir, no ser buena persona siendo tonto, pero ser buena persona. Y yo creo que Acerinox tiene un equipo directivo que tiene todas esas cualidades. Yo me he encontrado con ese equipo directivo, un equipo directivo muy comprometido con la compañía, muy, como digo, con una cultura de insatisfacción, creyéndose de verdad ese liderazgo, pero siendo a su vez capaz de admitir que se pueden aprender cosas de otros. Y esa cultura en las empresas, esa cultura ganadora, esa cultura de que tú sigues avanzando es fundamental. Yo la vi en Endesa. La vi en Endesa en su día, cuando Endesa trabajaba, compraba, nos íbamos a Latinoamérica, comprábamos Europa, y eso es lo que da vida a las empresas. Y lo estoy viendo ahora, por ejemplo, en todos estos fondos de inversión que no son buyout, que son fondos de inversión, que, por ejemplo, en el que yo estoy, pues se acaba de comprar ahora mismo por 5.000 millones de dólares pues toda la red de distribución de gas de la parte sur de Brasil. Bueno, oye, esto es que, claro, cuando una compañía marcha y marcha y marcha, la gente se imbuye de ese espíritu de victoria y eso es muy importante. Muy bien. Hay una pregunta vinculada con la innovación que la hace Óscar Martín Moraleda sobre los clústeres, el planteamiento que has hecho de los clústeres de innovación del País Vasco y si esto se puede hacer esa iniciativa a nivel nacional y cómo hacerlo desde organizaciones públicas o privadas. ¿Qué propones? Bueno, yo creo que, digamos, desde el punto de vista sectorial se podría hacer mucho más. Yo creo que hay sectores potentes,
pues se me ocurre las áreas sectoriales del papel o las áreas sectoriales de determinadas industrias, que seguramente podrían plantear zonas colaborativas suficientemente homogéneas y con denominador común, que evitando pues ese fenómeno de que la Comisión Nacional de Competencia te pueda decir que estás trucando la competencia, pero que permitan hacer desarrollos conjuntos. Eso en el terreno de los sectores. El terreno de los gobiernos, pues yo creo que el gobierno vasco ha demostrado que poniendo recursos, es evidente que ellos tienen más recursos que cualquier otro de los gobiernos regionales, pero que poniendo recursos en determinados sectores, pues hay avances, y que poniendo determinados institutos e instituciones al servicio de esos sectores, pues también hay avances. Se ha intentado hacer algo parecido en Andalucía, y yo creo que en algunos ejemplos, en fin, no conozco a fondo, pero creo que ahí se podría hacer. Y desde luego, eso podría ser parte de una política industrial liderada desde el propio Ministerio de Industria, ¿por qué no? O sea, en fin, no soy un gran conocedor, pero sí creo que en esa filosofía de la colaboración hay mucho que hacer. Y la vía de los clústeres a las empresas pequeñas las puede ayudar mucho. Sin duda. Coincido plenamente, y en la innovación en concreto, pasar del 1,3, que es el que tenemos de promedio del PIB, a algo parecido al 2, ese esfuerzo, y haciéndolo, impulsándolo hacia el sector privado. Y perdón que lo haga esta introducción. Por supuesto. Ronald Bunsell plantea una cosa, plantea dos preguntas, y una de ellas, a un joven que se incorpora, ¿qué es lo que dice a un joven que se incorpora tras estudios universitarios para iniciar una carrera dentro de Acerinox? ¿Qué es lo que se le exige y qué es lo que se le plantea? Pero también, al mismo tiempo hace una pregunta de qué recomendaría al ministro de Educación en cuanto a mejoras en el pacto educativo para este planteamiento. Bueno, una pregunta. Casi tenemos aquí a don Rafael Puyol, que ha sido rector de yo creo de que una podríais universidad. compartirla entre los dos. Sí, sí. Bueno, yo diría, hombre, yo creo que lo primero que a un joven hay que pedirle es que se forme. Yo creo que la formación es fundamental. Segundo, un hándicap que tiene la juventud española, si comparamos con otras juventudes de otro mundo, es, oiga, estamos en un mundo global. Hablen ustedes inglés bien, por favor. Hablen ustedes inglés bien, porque si no hablan inglés bien es que no vamos a poder salir del país. Hay países en el norte de Europa que son bilingües. En fin, aquí somos bilingües. Yo tengo una anécdota en Burgos, después de unas sesiones que teníamos allí, pues se reunieron un grupo de estudiantes y yo había dicho esto mismo, y me acerco a uno de ellos y le digo, ¿vosotros habláis inglés? Sí, yo hablo inglés. Y me contesta una chica, dice, yo hablo español, vamos, castellano y euskera. Digo, pues vas muy bien, porque vas... En fin, yo estoy casado con una vasca, vaya por delante, y que es donostiarra, y por lo tanto respeto mucho, pero creo que eso es muy importante. Y segundo, pues insisto, el valor del esfuerzo, es decir, que la gente sepa que no se llega a los sitios si no se trabaja. Es decir, hay que ser trabajador, hay que ser generoso, hay que saber trabajar en equipo, hay que ser buen tipo, es decir, hay que ser ambicioso, por supuesto, pero la ambición tiene unos límites, no se puede ser un trepa que pisas al de al lado en cualquier circunstancia. Yo eso es lo que he tenido, yo me precio de haber tenido, desde luego en Endesa, pues uno de los mejores equipos de este país, y pongo el ejemplo. El actual consejero delegado de Endesa era un hombre de mi equipo, en plena confianza. El actual consejero del BBVA era un hombre de mi equipo. El actual socio para Europa de KKR era un hombre de mi equipo. El actual presidente de Ferroglob era un hombre de mi equipo. Es decir, quiero decir que esa... Y también yo diría que las empresas tenemos que tener un comportamiento coherente con estos valores que defendemos, porque sin querer, y ahí creo que todos hemos pecado, en el pasado hemos primado mucho las carreras en áreas fáciles, financieras, donde se podía llegar muy fácilmente, o en áreas comerciales,
Y, por ejemplo, las áreas de investigación y desarrollo o las áreas técnicas, pues muchos de las que optaban por esas áreas les teníamos en el ostracismo y progresar en esas áreas les era muy difícil. En fin, eso es. Y en cuanto al ministro de Educación, pues mire usted, yo lo que le diría, y tú, querido rector, me corriges, yo lo que le diría es, hombre, por una vez de todas, pongámonos de acuerdo en un programa de educación. Estuvo a punto de estarse de acuerdo, creo, en la época del anterior ministro, lo diré, sí, del actual hombre del Gabilondo. Y yo recuerdo que en Castilla y León se estaba muy próximo al acuerdo, de hecho se estaba ya prácticamente el acuerdo, el consejero de Educación de Castilla y León estuvo próximo a que de verdad hiciéramos un pacto de Estado por la educación, donde todas estas cosas pues se corrijan y se pongan en valor y desde luego se hagan las reformas que sean necesarias, pero es imposible, este país en esto de los pactos de Estado pues no tiene arreglo. ¿Qué vamos a decir con las circunstancias que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hay otra pregunta y está continuando con relación de la línea de los jóvenes y habías planteado la oportunidad de incorporar a los jóvenes a puestos de dirección, a puestos ejecutivos, al mismo tiempo combinados con directivos senior. Recomiendo, hay un libro reciente de este verano que me parece excepcional, lo he citado el otro día y lo vuelvo a citar hoy, que es el séptimo sentido de Cooper Ramo. Realmente hace referencia a esa conexión, a las networks y a esa conexión, a la conexión importante que representa la experiencia junto con la juventud. ¿Cómo planteas esto y cómo crees que se puede hacer mejor? Pues mira... y lo pregunta, perdón, Javier Díaz. Bueno, pues yo cuento mi propio caso, es decir, yo con 27 años fui director de una fábrica de Tudor, que en aquel momento era la fábrica más moderna de baterías de Europa. Con 37 años fui director general de Endesa y hoy me encuentro con jóvenes que con 40 años siguen en el gabinete, pero es que no son ni director del gabinete de un consejero delegado o de un director general. Es una pena. Es una pena. Yo creo que hay momentos históricos en los cuales pues, se dieron circunstancias históricas en el cambio que arrastraba el viejo régimen. Cuando llega la democracia y se hace la transición, la UCD cambia algunas cosas, pero la realidad es que hay un cambio profundo cuando llega el PSOE al poder. Y yo tengo que reconocer que a mí se me nombra en el año 87 en una empresa pública director general, y que cuando yo me entrevisté con el presidente del INI le dije, oye, mira, a mí me da un terror tremendo de lo que me estáis planteando, porque es que creo que aquí todas las decisiones son políticas y que yo vengo de la empresa privada y me acuerdo que era Claudio Aranzadi que me dijo, mira, joder, Rafa, déjate de historias, lo que queremos son gente buena que tire para adelante y que empuje. Y en aquel momento se produjo una renovación de cuadros. Eso ahora no se ha producido tan fácilmente, y pongo ese ejemplo, y sin embargo yo veo que en otros modelos se produce mucho más fácilmente. Este ejemplo que he puesto de Brookfield me parece muy significativo, y yo creo que eso lo deberíamos de hacer. Es decir, no hay por qué, hay consejos de administración, como dices, hay presidencias de consejo de administración donde uno puede estar y puede ayudar a orientar las cosas, pero dejemos a la gente que tenga la ambición y el impulso de tirar de las organizaciones. Hay que hacerlo con generosidad. Muy bien. Queda poco tiempo y voy a hacer muy rápido unas preguntas porque no quisiera, pero alguna en concreto. Una de ellas es en relación a la flexibilidad. ¿Cómo se puede concretar eso? Dice, la pregunta la hace Isabel Pérez Ruiz de Human Partners y dice, ¿en qué medida la flexibilidad en la gestión de las empresas qué medida de flexibilidad había que introducir para que las empresas sean más competitivas? Ese concepto de flexibilidad al que apuntabas, ¿en qué? Bueno, pues en muchísimos campos. Es decir, el campo de la industria del automóvil es paradigmático y lo pongo por ejemplo. O déjenme que les explique. Es decir, cuando en las centrales de Endesa había 3 turbinas, 1, 2 y 3, y había un operador de una turbina, separaba esa turbina, y entonces le decías a ese señor, váyase usted a la otra turbina, y decía, no, porque mi estatus de trabajo me dice que yo trabajo en la turbina 1. Oiga, así se murió el Imperio Británico. Yo cuando era joven ingeniero recuerdo que fui a una fábrica en los años 74 por ahí, a Redditch, de baterías en aquel momento, y recuerdo que se para de repente una línea y llega allí un mecánico, era un problema eléctrico y arregla. Hubo una huelga porque el mecánico había hecho un trabajo de un eléctrico.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cada industria tiene sus peculiaridades. Es decir, si tú mañana tienes que tener la flexibilidad de que tienes que trabajar sábados y domingos porque la manera es esta, bueno, pues a lo mejor hay que hacer que haya equipos rotativos que sean capaces de dejar de trabajar en determinados momentos y no porque el estatuto o no porque el convenio establezca unas circunstancias, bueno, ese tipo de cosas creo que son las que ayudan a ir resolviendo. Y afortunadamente yo creo que eso se ha ido haciendo, desde luego en Acerinos se ha hecho, se ha firmado un convenio recientemente mucho más flexible, seguramente no todo lo flexible que pueda ser, pero, y sí que les digo que la flexibilidad absoluta es en Kentucky, pero tampoco pretendo eso, porque Kentucky, por no haber, no hay ni sindicatos. O sea, pero no pretendo eso, pretendo que se defiendan los intereses de los trabajadores con carácter general, que tengan sus derechos, pero que también ellos se den cuenta, que yo insisto, mi experiencia con los sindicatos españoles es que son mucho más flexibles de largo de los franceses y de los italianos, y así afortunadamente nos va a nosotros frente a ellos, ¿no? Nos quedan 5 minutos, pero quiero resumir una de ellas que acaba de entrar, pero que es muy interesante. Mariola Pina de Hitachi te pregunta, ¿cómo convencerías a mi consejo en Tokio para que desplazara centros de producción de tecnología punta a España? Y la segunda, bueno, y luego hace otra que luego la uno con otras cosas. Pues mira, yo les diría, María, es muy difícil, evidentemente, porque los japoneses son muy suyos. Yo el otro día a nuestros socios japoneses, en fin, delante de algunos de nuestros accionistas, le pregunté, oye, ¿los precios del acero en Japón son muy diferenciales con los de Asia? No me quisieron contar los precios del acero inoxidable en Japón, con eso te digo todo, ¿eh? Pero en fin, yo creo que yo creo que la economía japonesa, que es una economía en cuanto a exportación muy abierta al mundo, pero sin embargo yo creo que afortunadamente España se está muy bien posicionando en el mundo. Yo les haría ver que nuestra posición en el mundo seguramente es mucho más libre y más próxima a la realidad de un mundo libre que son ellos, y un mundo más próximo, ¿no? Y sobre todo pensando en la influencia que tiene España en todo el continente americano y en el continente europeo. En el continente asiático es muy difícil porque ellos lo dominan, pero en el continente europeo y latinoamericano sí. Hay una preocupación sobre Europa, y en concreto, también Mariola Pina lo hace, pero es vinculado con relación a un efecto, en qué medida el efecto del Brexit nos puede afectar, y cuál es tu opinión al respecto. La hace ella, la hace también Jesús Fernández. El Brexit, como sabéis, fue una sorpresa para todos, pero en fin, por hacerlo un poquitín escueto, contesto como contestó ayer el presidente del Banco Sabadell, que algún interés tiene en Inglaterra. Nosotros tenemos una presencia en Inglaterra, vendemos bastante producto, tenemos una cuota de mercado muy importante. Yo soy de la teoría de que terminará buscándose una solución razonable que permita pues que la libertad de productos y la libertad de flujos de dinero permanezca exactamente igual que ahora. Y seguramente muchos de los británicos que se llevaron la misma sorpresa que nos llevamos el resto del mundo, pues conseguirán, y por eso yo creo que están dilatando la solución, y los propios europeos al final, incluso todos estos funcionarios de Europa que están tan partidarios de castigarles, porque así es un ejemplo para el resto de países que nos llegarán a la racionalidad de decir, oye, una economía como la británica, bueno, vamos a ver cómo pasamos este trago y busquemos. Y en ese sentido, si esto es así, pues no, espero que no nos afecte realmente ni en el terreno del número de personas que tiene España allí, ni para España, que es importantísimo. El turismo británico es el número 1 de este país. Pues anda que vayamos ahora que les quieren poner un visado para entrar en España. Vamos, es que España se revela mañana mismo y le dice, oiga, mire usted, váyase usted a hacer gárgaras, ¿no? O sea, que yo creo que eso se terminará buscando una solución equilibrada cuando, digamos, el coraje se nos pase a todos. No quiero dejar 2 preguntas en el tintero, y son muy concretas, pero las que dejamos hechas. Una de ellas es, ¿tienen los empleados de Acerinos canales para proponer iniciativas e ideas? La hace Enrique Ayuso, y vinculada, y la contestas a la vez, en realidad, ¿en qué medida Acerinos mejora la capacidad
de gestión de los ingenieros que aquello que no aprenden en su formación académica. Bueno, pues y la hace concretamente Jesús Alonso. Pues. Para la primera pregunta es sí, hay unos programas muy estructurados y de hecho incluso con premios que se les dan a los trabajadores en las distintas fábricas sobre iniciativas que tienen, que se divulgan y que además son un premio que para ellos es importante y está muy estructurado y además se recogen muchísimas iniciativas de sus propias ideas que luego se implantan. O sea, aquella filosofía que aprendimos de los japoneses está muy implantada. Y luego, pues en Acerinos nos pasa como me pasaba a mí en Tudor. Yo, que soy ingeniero industrial del ICAI, como saben, por tanto electrocura, como nos llaman, pues vi baterías, creo que 3 horas en mi carrera y terminé trabajando en una industria de baterías. Y por lo tanto me tuve que formar. Y aquí pasa un poco lo mismo. Es verdad que hay ingenieros especialistas en metalurgia, y eso tiene mucho que ver con la industria del acero, pero yo creo que Acerinos, una de las variables que tiene muy importantes es que introduce todos los años gente joven en nuestras fábricas, y además muy pegadas al terreno en las fábricas. En Campo de Gibraltar están ingresando pues, del orden de algunas decenas de ingenieros habitualmente casi cada año que se van formando y que luego estos ingenieros cuando tienen una habilidad comercial pues se les manda a las áreas comerciales, pero es que se les manda a Filipinas o se les manda a Hong Kong o se les manda a Malasia y la realidad es que hay una escuela de formación, llamémosla integral, que no está estructurada, pero que está implícita en la realidad de la filosofía y del trabajo de Acerinos. Estás presente en 2 empresas con unas características muy peculiares, la de Acerinos y la de Saica, en el sentido del papel. El cartón no viaja, es un buen compañero de viaje, sí, pero realmente la experiencia de las empresas en cuanto a hoy que en España hay exceso de capacidad, lo que sí hay una oportunidad de... es un producto, el cartón ondulado, lo mismo que el acero, es un producto típico de economías desarrolladas. A medida que los países en desarrollo desarrollen, consumen más. Pero la forma es instalándose, lo que habéis hecho en Malasia, y lo mismo en el cartón. Pero exige sobre todo equipos de profesionales, por tanto, lo que no se exporta producto, se exporta empresa. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, pues teniendo evidentemente un know-how potente, la fábrica de Acerinos en Estados Unidos, que es la más eficiente del mundo, es un desarrollo hecho por los ingenieros y por lo que han aprendido en el Campo de Gibraltar. Y el know-how estaba allí y ahora se ha trasladado al otro lado. Saica es exactamente lo mismo. Saica tiene fábricas de papel en Zaragoza, que son las fábricas donde producen las bobinas de cartón, y ha montado en Manchester, con la tecnología y con el know-how que se produce allí, pues una fábrica que seguramente es la más moderna que hay en Europa en estos momentos de papel, en Manchester. Tiene en Francia, es decir, la idea es tener el know-how en aquellos sitios donde de verdad se están realizando las cosas. Nos hemos pasado 2 minutos, lo sentimos mucho porque somos súper puntuales. No tenemos que otra cosa que darle un gran aplauso por la extraordinaria comunicación. Muchas gracias.